Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, Disparos a la Paz. Así se llama el libro con prólogo de Daniel Coronel, que estos dos grandes alfiles de la paz y de la administración de Juan Manuel Santos están lanzando. Y es una historia pues muy detallada de todo lo que ocurrió desde diversos aspectos, desde la política, desde lo social, desde sus relaciones con el Congreso, desde sus relaciones con la oposición, con gente como Vargas Lleras, que en algún momento dejó de ser uno de los alfiles del gobierno para terminar casi que en la oposición, de la JEP, es decir, es un recorrido muy largo durante los tantos años en los cuales se cocinó y se gestó el proceso de paz en Colombia. Me da mucho gusto tenerlos aquí, bienvenidos. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación y un gusto saludarlos y a todos los oyentes. Doctor Rivera, bienvenido. Buenas noches, Vanessa, muchas gracias. Un saludo a los oyentes. Voy a comenzar por una cosa que me llamó un montón la atención del doctor Rivera, que es cuando le ofrecen el cargo que era del doctor Cristo de ministro del Interior. Y entonces usted en el libro en algún momento dice que esto le llamó, pues que se puso nerviosísimo. Pues imagínese, cómo no. Pero un señor con esa, uno no pensaría, ¿no? Que después de una trayectoria, después y fue de... un buen presagio que se pusiera nervioso para lo que venía. Porque yo sabía lo que me venía, pierna arriba. No, pero me llamó mucho la atención porque uno dice, bueno, un político de esa trayectoria, ¿no? Con todo lo que ha hecho, ya había estado en el gobierno, ya había sido viceministro, un montón de cosas, y lo llaman y se muere del susto. ¿Eso es así en la vida real? O sea, sí, uno se asusta cuando le ofrecen un cargo de esos. Por supuesto, pero es que las circunstancias eran muy complejas. Acababa la Corte de fallar una demanda que había presentado Iván Duque, que nos quitó el control de los textos en el Congreso. Es decir, a partir de esa decisión de la Corte, los congresistas podían hacerle modificaciones y faltaban todavía muchos proyectos por tramitar en el Congreso que ya serían de mi responsabilidad. Y además era claro que para ese entonces ya estábamos perdiendo las mayorías en el Congreso. Luego, el riesgo de que me fuera mal era grande. ¿Y por qué aceptó? Pues porque los retos hay que aceptarlos. Hice un gran esfuerzo para no responder con la voz temblorosa propia de quien recibe una noticia que implicaba el desafío más grande de su vida pública y le dije que sí. Obviamente está contando que le dijo que sí al presidente. Y un poquito más que adelante, contara con toda mi lealtad y mi compromiso. Sí, pero más adelante cuento algo que es aún, digamos, más revelador de lo que significó ese compromiso. 2 o 3 días después de que me nombraron, se dio en Cali, íbamos, mejor dicho, para el Cauca al desarme de las FARC. No pudimos aterrizar porque había mal tiempo y nos devolvimos a la escuela de la Fuerza Aérea, la Marco Fidel Suárez en Cali. Y en esa comitiva iba Pepe Mujica. Y cuando llegamos a Cali, sí, que le dijo... el presidente Santos me presentó con Pepe Mujica, le presentó al nuevo ministro del Interior, y Mujica lo único que me dijo fue, lo compadezco, lo compadezco, y ahí también digo que tuve muchas ocasiones en las que recordé las palabras de Mujica. ¿Usted fue ministro del Interior cuánto tiempo? 14 meses. 14 meses, pero le tocó el final, ¿no? La parte más dura. La parte dura. La parte crítica. ¿Y en algún momento se arrepiente de ese sí? No me arrepiento para nada. Me parece que ha sido la experiencia más enriquecedora, sin lugar a dudas. Yo fui congresista 12 años y en ese año de ministro aprendí mucho más que en los 12 años de congresista. Claro, porque pasa uno de estar adentro del Congreso a meterse, ¿no? A los toros. No, es que estar en el ministerio es un desafío enorme, no solamente por la relación con el Congreso, las tensiones sociales. A mí me tocó minga indígena, me tocó paro de Buenaventura, me tocó segundo paro de Chocó, el primero como viceministro, el segundo como ministro. Me tocó la parte final del gobierno en el que se vive realmente la soledad del poder. Así que fueron 14 meses muy difíciles. ¿Por qué un par de señores como ustedes que tienen esas espuelas que podrían estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Digamos, durante unos años muy productivos de la vida en el sector privado, qué sé yo, ¿por qué le apuestan a algo tan difícil como entrar a un gobierno, doctor Cristo? Yo creo que hay una vocación de lo público. Lo público siempre es mucho más apasionante que pereza estar en el sector privado, ¿no? No sé porque yo nunca he estado en lo público. Entonces no sé cómo es. Todo es fácil, no hay líos. Pero esto es lío tras lío, ¿no? Es muy fácil ser presidente de gremio, presidente de una compañía que da utilidades todos los años. Pues sí, tiene sus desafíos, tiene sus metas. Pero es que el servicio público sí tiene lo apasionante, primero, de conocer el país, de conocer su gente realmente, de sentir uno que está
sirviendo para algo, que está haciendo cosas. Por eso lo que decía Guillermo ahora, en el Congreso se logran hacer cosas. En el caso particular, bueno, en el de los dos, logramos sacar adelante la ley de víctimas y restitución de tierras, que es una gran satisfacción. Ahí se cuenta en el libro y lo siente uno, que pudo a millones de colombianos ofrecerles algo, pero sin duda alguna el tema del gobierno, el tema del Ministerio del Interior sobre todo, que abarca un campo tan amplio, que tiene uno que estar en todo el país. Yo cuando miraba, Vanessa, en el gobierno salir a la canciller y al ministro de Hacienda y al de Comercio, la agenda era la Orden París, Ginebra, Washington, Nueva York, y yo llegaba a Catán y ellos iban camino al aeropuerto para coger vuelo a Estados Unidos, tal, y uno cogía a Mocoa, a Putumayo, a Quibdó, a eso. Decía, eso es lo que es ser ministro del Interior, pero la verdad es muy apasionante. Y además, le confieso otra cosa, uno cuando... Yo duré 16 años en el Senado, fui presidente del Congreso, presidente de la Comisión Primera, presidente de la Comisión Sexta, presidente del Partido Liberal. Entonces uno llega al ministerio pensando que conoce todo, que lo tengo claro, que es amigo de todos. Que ya está aprendido, y resulta que el ministerio, más allá del Congreso, que obviamente es la tarea primordial, es un ministerio que le permite a uno conocer el país, conocer las comunidades indígenas, conocer las comunidades afros, y conecta uno con la gente. Cuando a uno le gusta eso, luego me parece que la respuesta es, esto es lo que en el caso particular me apasiona. Sí. ¿Cómo ven a la ministra del Interior? Que también estuvo 12 años en el Congreso y ahora es ministra. ¿Pero por qué se ríe, doctor Rivera? No, yo he tratado de no hacer juicios de valor sobre la gestión de la doctora Nancy Patricia, porque es mi sucesora y digamos que quisiera ser prudente, pero... Está siendo súper prudente, sobre todo con lo de la risa. Sí, yo preferiría no opinar sobre ella, más bien opinar sobre el libro. Bueno, hay otro... De esto hemos hablado en alguna entrevista aquí, doctor Cristo, pero a mí no me deja de sorprender verdaderamente esto, pues como para irnos encarrilando en los detalles del libro, el episodio de su papá, que usted lo cuenta en algún momento cuando está hablando de las víctimas, casi que al final del libro. En el epílogo, sí. En el epílogo, y recuerda algo que es que a uno a veces se le olvida, que es que usted es víctima también, ¿no? Sí, a su papá lo mataron cuando usted tenía ¿cuántos años? Yo tenía 31 años. 31. Sí. ¿Y su papá qué hacía? Mi papá era senador, ¿no? En ese momento senador actuante, ¿no? ¿Es el ELN? Es el ELN el que lo mata. Me pasó una cosa muy curiosa, ahora que me pregunta si el ELN de Vanessa. Imagínense que hay dos profesores de la Universidad de Tokio en Bogotá haciendo un trabajo sobre justicia transicional y los derechos de las víctimas. Me pidieron una cita para su trabajo, que es en un doctorado, ¿no? Y se sentaron los profesores el viernes en mi oficina, y la primera pregunta me llamó mucho la atención, la comentaba tal vez con el general Naranjo hace unos días. La primera pregunta que me hicieron fue, están haciendo un estudio de la JEP, del sistema de y entonces el profesor dijo, había leído obviamente también lo mismo, y dijo, ¿a usted le asesinaron su padre del ELN? Le dije yo, sí. Y entonces el profesor me dijo, si este sistema de justicia transicional lo hubiera creado usted no para las FARC sino para el ELN, hubiera hecho lo mismo, ¿no? Y yo le dije sí, porque yo soy de los que he considerado que uno como víctima, el primer derecho que tiene es a la verdad, y este sistema de justicia transicional le garantiza y le va a garantizar a las víctimas el tema de la verdad, una verdad que en mi caso durante 22 años no he tenido todavía. ¿Usted no sabe por qué mataron a su papá, ni para qué, ni cuál fue la razón? ¿O? No, pues teorías políticas, ¿no? Era senador liberal, dicen que el ELN quería producir una gran conmoción en el país y darle un golpe al gobierno de Samper. Él era senador liberal, cercano al gobierno, pero nunca hubo una razón fundamental, ni nunca el ELN. Yo he hablado con el ELN. Eso le iba a preguntar, porque usted ha hablado. Hablé primero en el año 2000, cuando fui a acompañar a Horacio Serpa, que en ese entonces era presidente del Partido Liberal,
a la liberación de un secuestrado, un parlamentario paisa que tenía el ELN en su poder, en la serranía de San Lucas. Estaba Pablo Beltrán, precisamente. Hablamos 5 horas y no mencionaron el tema. Cuando nos íbamos subiendo al helicóptero después de la reunión, lo único que me dijo Beltrán, puso la mano en el hombro y me dijo: lo que pasó hace un par de años en Cúcuta fue una equivocación. Sobre su papá. Sí, fue lo único que me dijo. Yo me monté al helicóptero. ¿Y usted qué? Después el presidente Santos... ¿Y usted qué le contestó? Nada, porque yo ya estaba montándome el helicóptero. Me volteé y lo miré. Yo me imagino que lo miré muy feo, supongo yo. Y no me acuerdo. Y después, muchos años después, el presidente Santos un día, en la casa privada, recuerdo, me dijo: le voy a pedir un favor. Estaba el ministro del Interior, acababa de pasar ya lo de las FARC. Estábamos en plena implementación. Quiero que se vincule a la delegación del gobierno con el ELN en Quito. Yo sé lo que significa para usted y eso, pero sería muy importante que nos ayudara en unos temas allá en Quito. Y yo le dije sí. Se instaló el 8 de febrero, me acuerdo, del 2017, las conversaciones, y la delegación del ELN llegó a saludarnos y Beltrán me dijo: llevábamos muchos años 15 sin hablar y una conversación pendiente, espero que podamos tenerla. Le dije yo: sí, seguramente. Pero qué dolor de estómago, ¿no? Pero sí, es duro, sobre todo que nunca se ha conocido la verdad y nunca han asumido. Y después, bueno, sí en esas conversaciones después en Quito, ¿qué le dijo? Le dijo: oiga, explíqueme, porque yo sí necesito... No, le voy a confesar algo que no es conocido. Fíjate, me está sacando chivas que no son del libro. Nunca, yo no estuve permanentemente porque estaba en el ministerio, no estuve como Juan Camilo Restrepo y eso, fue un par de veces. Pero antes de retirarme del ministerio, un fin de semana fue a Quito. Solo a hablar con Beltrán y solo a hablar de ese tema. ¿Del tema de su papá? Como 3 o 4 horas, sí. Y no quedé, eso no lo había contado yo nunca, fíjese. No quedé satisfecho, no, porque ellos siguen, o sea, que ellos se escudan mucho, que era un tema regional, que están averiguando, que nunca tuvieron claro que algunos de los asesinos los mataron, era un comando como de 10, fueron como si fueran a atentar contra el presidente, que algunos se han ido para Venezuela, que otros los han asesinado, que ellos estaban tratando de reconstruir. Una cosa que no, bastante vaga y difusa. ¿Y usted no quedó bien con eso? No, con esa explicación. Para nada. No quedó satisfecho. No. Ahora, ¿le cree al ELN algo? Cada vez menos, la verdad. Yo fui muy incrédulo, no por lo que me pasó a mí. Yo creo que el ELN se ha equivocado mucho en el manejo de su posición. Está muy fragmentado, muy federalizado, no tiene mando. Y hoy viven en un país totalmente distinto. Ellos se quedaron estacionados en el país de hace 20 años, como algunos amigos del gobierno también, se quedaron en el país del conflicto, de la guerra, de que ellos no entienden que hoy Colombia rechaza de una manera contundente todo cualquier secuestro que hacen, que antes no era lo mismo. Y eso es fruto además del acuerdo de paz con las FARC. La gente ya no acepta ese tipo de violencia que hace 20 años era común en el país. Porque es que tal vez no habíamos vivido un solo día en el que no tuviéramos un atentado en algún lugar. Exactamente, y creo que entonces la gente se lo volvió parte del paisaje. Hoy en día vuelve a ser noticia de primera plana cuando secuestran a alguien. Bueno, tomas de población nunca más volvió a ver cuando hay unos hechos de esa naturaleza. Y el ELN se quedó estacionado en el pasado. Y no entienden que si no toma una guerrilla que se sienta a negociar y que no tiene claro que la negociación es para dejar las armas y abandonar la violencia, pues no va para ninguna parte. Pero usted insiste en algunas partes del libro en que hay que buscar una negociación con el ELN. Pues es que me parece que es lo que hay que hacer, obviamente sobre la base de que el ELN entienda que tiene que abandonar toda clase de violencia. A mí me parece, por ejemplo, que las condiciones que de alguna manera pone el gobierno de Duque hoy a una negociación tienen validez, son sensatas, tienen que abandonar, tienen que dar unas muestras claras de renunciar a la violencia. Y sobre todo cuando uno se sienta con una guerrilla, porque es que las FARC sí tomaron esa decisión. Desde el 2012 ellos tenían claro que se sentaban para culminar con un proceso de desarme y desmovilización de las FARC y desaparición de las FARC. El ELN esa discusión
no la ha terminado de dar internamente. No sé si a ustedes les pasa que la FARC a uno como que lo sorprende un poco, es decir, escuchar uno, así como sorprenden Santrich con lo que hace, Romaña, El Paisa, Márquez, por otro lado lo sorprende a uno escuchar a Timochenko, ¿no? Que con esas posiciones como tan de estadista en un país en el que en algún momento uno no sabe muy bien a quién seguir, a quién creerle, ¿no? Como que hay un episodio en el momento del país donde la ley estatutaria de la JEP está tambaleando, uno no sabe qué es lo que quiere el gobierno, el presidente dice una cosa pero de pronto termina haciendo otra, y sale Timochenko hablando, no, todo el mundo tranquilo, ¿no? Como unos mensajes muy extraños. Sí, a mí me parece que ni el gobierno ni la sociedad colombiana en general, o en su mayoría, valora adecuadamente lo que está ocurriendo. La gente habla más de Santrich, de Márquez, del Paisa y de Romaña, que son, digamos, los casos negativos, pero habla menos de la organización, que me parece que ha sido muy positiva su actuación, su manera de reaccionar a los acontecimientos. Fíjese usted que Timochenko, incluso ya en el libro está contado, la reunión que tuvimos, porque yo acompañé al presidente Santos a esa reunión con Timochenko después de la captura de Santrich, Timochenko empezó esa reunión con una frase: nosotros nos comprometimos cuando firmamos la paz a respetar las instituciones y el ordenamiento jurídico vigente. Luego, si ¿A usted le sorprendió esa declaración? No, a mí no me sorprendió porque Timochenko venía, obviamente nosotros llegamos un poco preocupados a esa reunión porque no era un tema menor la captura de Santrich, pero él venía como en esa línea, y excepción hecha de Santrich, de Márquez, del Paisa y de Romaña, los demás habían venido teniendo una actuación, digamos, muy alineada con el compromiso no solamente del texto del acuerdo, sino el compromiso de respetar las instituciones, que es el gran avance del acuerdo de paz. Es que las FARC se comprometieron a respetar las instituciones, no a cambiarlas, que era lo que siempre habían dicho. Digamos que los cambios institucionales son fundamentalmente los de la justicia, que es transicional, porque la JEP va a estar 15 años máximo, no va a estar más tiempo. Sí, no es para siempre. Entonces me parece que el país debería valorar mucho más lo que la organización política FARC, que es lo que hoy existe, ha asumido como compromiso con la paz y el respeto a las instituciones. Y los 8.000 o 10.000, porque no se sabe exactamente, guerrilleros creo que que siguen. el gobierno dio una cifra. 10.000. Archila dice que 11.000 y 10.000. pico desmovilizados. Que están respetando el acuerdo. Archila habla de 10.000, hay otros que hablan de 8.000, pero de todas formas, yo creo pues es un montón de gente. la ¿no? voz oficial es la de Archila, que ha dicho que son más, yo no recuerdo 10.000 el número exacto, y pico. pero sí sé que son más de 10.000. Que eso es Yo muy vi importante. una cifra ayer de 10.700, pero Guillermo dice algo, a uno le sorprende mucho acá, y la oposición fue muy efectiva, y ahí más o menos lo comentamos en el libro, con todas las mentiras sobre el acuerdo y cómo distorsionaron toda la realidad. A la gente se le olvida, Vanessa, hablando del tema institucional, que desde el primer día que comenzaron las negociaciones en Oslo, las FARC empezaron a pedir que solo firmaban el acuerdo si se convocaba una constituyente, y el uribismo a su vez empezó a decir que el presidente Santos iba a entregarle una constituyente a su medida para cambiar el modelo económico, político a las FARC. Nunca, jamás, durante los 5 años de negociación, se contempló siquiera la posibilidad, y las FARC siempre lo supieron, o sea, la discusión de la constituyente nunca llegó a la mesa de negociaciones. Era una discusión allá pública de las FARC que planteaban. Por eso llegamos a la figura que ahí lo planteamos del plebiscito más el fast track, que era una manera, o sea, las FARC tenían razón en cuanto a que decían necesitamos unas garantías de la implementación del acuerdo. Y las garantías, la única garantía es la constituyente. Nosotros logramos decirle, mire, aquí hay un mecanismo que fue el que nos ideamos bastante original, los colombianos somos bastante creativos en ese tema jurídico del fast track, que le dio mucho manejo al gobierno, que le permitió en medio de las dificultades al interior de la coalición, con el Centro Democrático, con Cambio Radical, sacar adelante los proyectos fundamentales para garantizar una cosa que a la gente se le olvida a veces, es que ya nos acostumbramos, se va uno acostumbrando al paisaje, y es que se garantizó con el acuerdo que las FARC ya no existen como movimiento armado, que son un partido político hoy, y no nos acostumbramos a ver eso. Que sí, que hay unos disidentes, bueno, pero es otra cosa, son disidentes, pero la FARC no como existe, partido, como movimiento no existe, y ya es ahora un se partido. equivocaron.
lo decimos Con el ahí nombre. con el nombre. Sí, le Se deben haber lo- puesto se lo- otra cosa, ¿no? se El lo partido de la dijimos- FARC. Se lo dijimos de todas las maneras. en ¿Por su qué le momento. pusieron ese nombre? Qué Por desacertados. un apego a la historia, a Jacobo Arenas, a Tiro Fijo, un apego me parece que equivocado a todo lo que ha sido su lucha armada, pero creo que se equivocaron. Entiendo, entre otras cosas, que están en ese proceso De cambiarle de el nombre. rectificar esa equivocación en los próximos meses. Sí. Doctor Cristo, cuando ustedes llegan a La Habana, ese cónclave ya en la recta final de las negociaciones, ¿usted alcanzó a notar desconfianza de Iván Márquez, de Santrich, por un desarme total y que hoy tengamos como resultado que ellos hayan abandonado el proceso? No fue, sí, pero no fue, hay una confusión de pronto entre dos cónclaves. Uno es el final de la negociación en La Habana. El otro es en la transición, cuando yo estoy saliendo del ministerio y Guillermo entrando, porque se había acordado que el 1 de junio, o sea, 6 meses después de entrar en vigencia el acuerdo, se procedía al desarme y a la desmovilización de las FARC después de que ya estaban concentradas en las zonas veredales. Y les entra un susto bárbaro a las FARC, pero especialmente a Márquez y a Santrich, con un argumento que siempre tienen todos los grupos rebeldes en el mundo entero, y era que las armas era lo que le daban a ellos la garantía del cumplimiento del Estado. Tuvimos un cónclave 4 días en la Giralda, yo ya de salida del ministerio, la transición que Guillermo entraba, muy duro con ellos, y especialmente Márquez insistía en que iban a aplazar el desarme por lo menos hasta septiembre o octubre a ver cómo seguía la implementación. Había temores, ¿por qué? Acababa de salir, como lo dice Guillermo, el fallo de la Corte Constitucional que le quitaba al gobierno mucho de la muñeca y del control que tenía de la agenda legislativa en el Congreso. Sí, había Duque senador. Había una pelea desde ese entonces ya medio planteada con el fiscal general de la Nación y unas profundas diferencias con el fiscal, que ellos también tenían temor. Que hay que hablar del capítulo del fiscal. Que eso era fuego amigo. Y entonces era fuego amigo. Y entonces las FARC utilizan eso como argumento, como justificación, pero también en el fondo ellos tenían ese temor y tenían esa discusión interna. Vamos a desarmarnos. Finalmente, 4 días de tira y afloje muy duro, ahí metidos en el ministerio. El presidente ejerce sus facultades extraordinarias que le daba el fast track, avanzamos en agenda legislativa y ellos finalmente aceptan cumplir con la palabra y fijamos un cronograma que termina no el 1 de junio, sino el 27 de junio en Mesetas, con el desarme definitivo de las FARC. Pero la voz cantante de quienes eran más duros planteaban un desarme gradual, planteaban mover las fechas, fue Iván Márquez y Santrich, y nosotros les dijimos no hay ninguna posibilidad, el país no va a creer absolutamente nada de este acuerdo si no se cumple con el desarme y la desmovilización. ¿Cuál es la de ustedes. opinión de ustedes ahora, un poco más como con la calma del que mira hacia atrás, de Santrich y de Márquez, que pues le han hecho tanto daño a la implementación de los acuerdos, sin duda, ¿no? Pues se equivocaron, pero yo creo que si uno mira hacia atrás también encuentra, y ya estando en el gobierno lo alcanzábamos a percibir, pero ahora sí con claridad, es que habían diferencias al interior de las FARC. Un bloque, digamos, en el que estaban Santrich y Márquez, y otro bloque liderado por Timochenko. Ellos lo manejaban con mucha prudencia, con mucha discreción, pero uno alcanzaba estando en el gobierno a notarlo. Ahora lo ve Clarísimo. con claridad. Yo recuerdo incluso, esto tampoco está en el libro, pero vale la pena decirlo, yo recuerdo que alguna vez le oí tal vez a Sergio Jaramillo, no tengo la certeza de que se lo oí a Sergio, pero sí a algún negociador, pero lo más probable es que haya sido Aún Sergio. de la calle, un Sergio, alguno No, de ellos. lo más probable es que fue Sergio. Es que cuando empezaron los diálogos exploratorios, viene el operativo en el que muere Alfonso Cano. Claro. Y el que más se indispuso por la muerte de Alfonso Cano fue Iván Márquez, quien pidió que se rompieran los diálogos exploratorios que ya se estaban desarrollando. Y Timochenko los mantiene, a pesar de Márquez. Cuando se abre ya la negociación formal para conjurar esa crisis interna, Timochenko designa a Márquez como negociador y a Santrich, que era una persona no de primer nivel según han contado, sino una persona cercana a Márquez. Entonces los envía a ellos dos y eso hizo que la negociación se tomara mucho más tiempo porque
Márquez y Santrich eran muy radicales y eso hizo que la negociación se tomara más tiempo del que debió tomarse, que al final del día terminó siendo la razón de las dificultades de la implementación, porque nos tocó en plena campaña electoral. Si se hubiera terminado un poco antes la negociación, habríamos podido implementar en un clima político mucho más tranquilo. Es que nos tocó el clima político más adverso, que era el de la campaña presidencial. Es que con 6 meses nomás, yo lo dije una vez pero usted Márquez, se fue a lanzarse meses a la presidencia. Bueno, también, ¿no? todos tenemos se bajó el barco. Y pero consulta dejé un buen y capitán consulta y todo, al aquí lo frente entrevistamos. del barco. Pero mire, pero se bajó un poco de ese barco y que lo mira con la calma también del tiempo, dice, caramba, me hubiera quedado ahí. pues, ¿O no? uno ¿Se equivocó? siempre hay que tomar decisiones. No, yo no me arrepiento de la decisión que tomé, la verdad. Mire, digamos, yo creí y sigo creyendo que el acuerdo necesitaba muchas voces afuera para defenderlo. Uno dentro del gobierno tenía limitaciones. Y yo le dije al presidente, yo quiero salir a una campaña, obviamente, pero a defender el acuerdo de paz. Y salimos a hacer esa tarea y la seguimos haciendo, y pues la consulta con De la Calle, y después acompañé a De la Calle, pero más allá... Presidente, antes de que avance, doctor Cristo, ¿qué le dijo el presidente cuando usted le dijo, yo me voy a ir y yo creo que me voy a lanzar? No, el presidente, creo que ahí lo relato en el libro en alguna parte, no, siempre hasta el final me pidió que me quedara, la verdad, con una generosidad inmensa hasta el último día. Ya cuando el último día fui, le dije, mire, esto ya... Me inhabilito. Y me dijo, creo que ahí cito alguna frase, me dijo, eso no... Ahorita ustedes preguntaban si uno se arrepiente o no, pero me dijo, esto no va a ser bueno ni para usted, ni para el gobierno, ni para la paz, ni para mí, pero bueno, es Pero no su hizo decisión. caso. Pero mire, más allá de eso, Vanessa, retomando lo de Guillermo, es que sí demoraron en exceso, es que fueron 4 años, 5 años. Si se hubiera podido firmar el acuerdo 6 meses antes, independientemente de que yo hubiera salido o no del ministerio, le tomó, porque claro. Por ejemplo, le pongo otro ejemplo, Germán Vargas, Germán siempre tuvo, le pongo un ejemplo, Germán siempre tuvo las reservas, el celo, la cosita ahí adentro de que Humberto de la Calle, si el acuerdo salía bien, si la implementación bien, podía eventualmente quitarle una candidatura exitosa, y eso llevó a tomar algunas decisiones a cambio radical, porque ya estamos hablando de campaña electoral y ya no del tema del proceso de paz. Cuando yo salí del ministerio hablé con Iván Márquez, ya fuera del ministerio, y yo le dije, me dijo, ministro, va a haber mucha demora en el próximo semestre. Y yo, sin duda alguna iba a haber mucho problema, pero el problema es que ustedes se demoraron mucho. Y él me reconoció, me dijo, sí, nosotros al principio desconfiamos mucho del gobierno y del presidente Santos y nos demoramos mucho. Yo les dije, ya nos tomó la campaña electoral y ya entran en juego un montón de otros cosas intereses, otras cosas. Lamentablemente no debería ser así, pero es el ser humano y es la política. Y a aquí usted, y en el mundo entero. Y al doctor Rivera le tocó en esa campaña lidiar con un Vargas Lleras hiper mega poderoso, con un cambio radical, pues, impredecible. Es que esa fue la consecuencia. Y era vicepresidente. Claro, no, ya había salido Germán cuando yo... No, pues claro, pero había sido. Claro, había sido, pero digo que a mí me tocó la parte más crítica justamente por la demora de la firma del acuerdo. El primer semestre de la implementación fue el primer semestre del 2017. Y la campaña empezó en forma el segundo semestre del 2017, que fue cuando me tocó a mí. Y como Juan Fernando lo relata, Vargas había mantenido al menos silencio frente al acuerdo. Y ese silencio siempre, nos además, ayudó. ¿no? Digamos, en eso fue muy coherente, Sí. porque siempre Sí, como vicepresidente... Y muy respetuoso, hay que decirlo todo. Sí. Pero eso nos ayudó porque su bancada acompañó, mientras él estuvo en silencio, su bancada acompañó la implementación. Pero una vez arranca la campaña, Vargas toma la decisión de distanciarse del acuerdo de paz, y en septiembre expide Cambio Radical un comunicado diciendo que van a votar en contra de la JEP. Ahí ya me tocó a mí, entonces a mí ya me tocó con unas mayorías muy limitadas, en ciertos momentos no las tuvimos, y eso fue claramente el efecto de la campaña presidencial. Ahí en el libro contado un detalle pues anecdótico, en fin, pero muy revelador de lo que ocurrió. Un poco antes de que empezara la legislatura del 20 de julio del 2017, nos reunimos
con Germán Vargas, obviamente el presidente Santos, el presidente de la Cámara, que era Rodrigo Lara, y Vargas, para hablar de la JEP, y Vargas llegó ese día con un maletín, sacó del maletín una carpeta y le dijo al presidente, mire, presidente, ¿cómo no voy a estar preocupado si estos son los candidatos a magistrados de la JEP? Aquí está la lista, todos son mamertos. Incluido Yesid Reyes, que estaba en esa lista. Claro. Los incluyó a todos, él no discriminó, dijo, todos son mamertos. Y en ese momento prácticamente nos anunció que no íbamos a contar con el apoyo de Cambio Radical. Un mes más tarde o tal vez 3 semanas más tarde expiden un comunicado en el que dicen que Cambio Radical no votará la ley estatutaria de la JEP. Imagínense tener Cambio Radical en la oposición en una ley tan importante. Y ellos incluyeron la modificación de esos impedimentos y esas inhabilidades para quienes aspiraran, ¿no? Se opusieron, pero promovieron además, y los conservadores los acompañaron, un artículo que creaba una incompatibilidad para que quienes hubieran trabajado en ONGs defensoras de derechos humanos no se pudieran posesionar en la JEP. Es decir, era realmente contradictorio, porque, pues sí, porque el marco normativo de la JEP son los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entonces, ¿a quién van a contratar? ¿A Carolina y a mí? Quien tenga experiencia en eso, porque ha trabajado en una ONG que defiende derechos humanos, no se podía posesionar. Esa proposición la aprobó el Congreso, por fortuna, y era obvio además, la Corte la declaró inconstitucional. Pero así nos tocó, digamos, en medio de la campaña. Además, Vargas a mediados del año 2017 era virtualmente el presidente. Nadie se imaginaba en ese momento que Iván Duque podía ser presidente. Luego los congresistas querían más congraciarse con quien sería el presidente que con el actual presidente. Entonces no era solamente la oposición de Cambio Radical, era que muchos conservadores, muchos de la U que eran vargasyeristas, se sumaron a esa oposición que le hicieron fundamentalmente a la ley estatutaria de la JEP y a un proyecto muy importante que todavía está discutiéndose en el Consejo de Estado, que es el de las curules para las víctimas. Nos faltó, según el secretario del Senado, un voto. A nuestro juicio, el proyecto fue aprobado, pero obviamente no contamos con Cambio Radical, ni con muchos conservadores, la mayoría, en ese proyecto que le creaba 16 curules en la Cámara de Representantes a las víctimas. Ahora, ¿qué pasó en medio de un país para que esto terminara ocurriendo? Bueno, ahora creo que el plebiscito pues merece obviamente un capítulo aparte, porque sí fue como que una brecha y un rompimiento muy grande dentro y súper innecesario además. Pero ¿qué pasó para que dentro de un país que se le había jugado toda a un proceso de paz, donde creo que cualquier persona pensante dice sí, pues hay que sacar adelante el proceso de paz, qué pasó para que se desarticulara de esa manera? Para que Vargas Lleras terminara por un lado, para que Cristo se lanzara a la presidencia, sí, porque digamos todo hace parte como de un juego político. ¿Ganó la política a la paz o qué ocurrió? Hay algo que yo quisiera decir, seguramente Juan Fernando tocará el tema político, algo que yo lo incluyo, dudé mucho en incluirlo o no en el libro, porque quizás un poco hacía perder la hilaridad de las decisiones políticas que son el centro del libro. Y me refiero a los actores sociales. Es que uno tendría que empezar por decir que las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, por lo que han sufrido en medio del conflicto, que usted lo explica en un capítulo, deberían ser las primeras organizaciones en apoyar el acuerdo de paz. Pues a mí me tocó paro en Buenaventura. Yo les insistía ya, miren, yo no puedo estar aquí tanto tiempo porque me tengo que ir a defender la agenda legislativa de la paz. Nada, no hubo oídos para mis súplicas. Paro indígena. Y un mes y medio más tarde, en octubre, cuando ya le faltaba al Fast Track un poquito más de un mes para que terminara su vigencia, y teníamos ese mes y medio para sacar adelante la estatutaria de la JEP, las curules para las víctimas, la reforma política, el catastro multipropósito. Bueno, yo tenía una agenda legislativa enorme bajo mi responsabilidad, y los indígenas nos hacen minga, los del Cauca. Me voy allá y les digo lo mismo, a través de emisarios, por favor, que no nos hagan bloqueo ahora, que yo no puedo estar allá. Pues me tocó una semana concentrarme en el Cauca y tampoco hubo oídos para mis súplicas. Yo les decía, por favor, entiendan que este es un momento muy importante para ustedes, para la paz del país. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿qué le pasa al país? No, yo creo que este país está muy fragmentado. Yo creo que a ver, son 52 años de guerra, ¿no? Aquí hay unos sectores de la opinión, unos sectores del país que les gusta la guerra en las regiones. Este es un país que ha vivido en medio y que le parece difícil acostumbrarse
a una realidad. Pero ¿le no gusta a un violenta. sector del país la guerra o es que desconoce la guerra? Porque yo me la paso con mis colegas periodistas, yo me la paso recorriéndome los ETCRs, metiéndome Sí. allá adentro, hablando con la víctima, el no sé qué, el exguerrillero, y eso, y lo hacemos en este programa todo el tiempo, porque tratamos de entender qué fue lo que pasó en los 50 años de guerra, hayamos o no vivido las consecuencias de la guerra. Pero no sé si es que a la gente le gusta o es que la desconoce. Digamos, Colombia es un país que tal vez también desconoce, es ¿no? una mezcla de las dos, pero yo estoy hablando incluso más allá de sectores políticos o eso. Estoy hablando de ciudadanos, de gente que... O sea, yo creo que primero el odio de la gente, del ciudadano común, en la mayoría del país, a las FARC era muy grande, ¿no? El daño que Con mucha razón. el daño que hicieron las FARC a muchos colombianos era muy grande. Entonces el odio y esta cosa de los secuestros, la imagen de Ingrid Betancourt, los diputados del Valle, Bojayá, hay unas marcas muy dolorosas en la sociedad colombiana que yo tal vez lo digo al final también, Vanessa, en el epílogo. Eso, yo pienso que hay muchos colombianos que todavía no tienen el alma preparada ni cicatrizada para la reconciliación. O sea, ahí saca a relucir una Yo frase creo que- preciosa de Luis Carlos Carlos Restrepo. Restrepo. Luis Carlos Restrepo, Dice que sí, el país sí, tal es vez una no está frase- preparado Por Es una la verdad. frase para la muy verdad. directa que lo dijo Restrepo cuando lo de los paras. Sí. Lo dijo y hubo escándalo en el país en ese momento y la gente, y fíjese usted, yo creo que Restrepo Sí. tenía toda la razón. Encontrar la dosis de verdad en un país, la gente le tiene miedo a la verdad, y buena parte de la oposición a la JEP hoy en día es también el temor a una verdad del futuro. Entonces yo diría, más que el tema político, Vanessa, el tema político lo diría de la siguiente manera: la respuesta por qué el país eso, yo creo que la tiene el prólogo de Daniel Coronel al libro, ¿no? O sea, la paz de Santos no le servía a Uribe y punto. Pero no sé, porque, No, eso sería, digamos... Uribe nunca quiso el proceso de paz, ni siquiera sin conocer todavía el acuerdo ni nada. O sea, fue oposición permanente y uno no puede desconocer. O sea, cuando uno compara este acuerdo de paz, Vanessa, con los de los años 90, con los del M-19, el EPL, el Quintín Lame, los intentos que se hicieron, en los años 90 había grandes consensos en el país de que había que negociar. No había una oposición beligerante a un acuerdo de paz. Este es el primer acuerdo que tiene una oposición de ese beligerante con popularidad que no se puede negar, y obviamente eso tiene influencia en la opinión. Y si usted le suma a eso Pero eso no es una como ciudadanía poner- que odia a las FARC, entonces está la mezcla adecuada. A mí no me sorprende la reacción. Obviamente nunca pensé que que se fuera a perder el plebiscito, y eso ahí pues hay otros elementos y equivocaciones seguramente del gobierno y las mentiras de la oposición, pero sin duda alguna la explicación a por qué un país vota por la paz, que vota en contra de la paz, que aquí vienen muchos académicos haciendo sus tesis doctorales, y esa es la primera pregunta que le hacen a uno: Cuando pone un pie por fuera de la frontera de ¿cómo Colombia, una lo primero que le sociedad vota en preguntan? contra de la paz? La respuesta seguimos sin encontrarla realmente. Es Pero, difícil. ponerle esa respuesta a Álvaro Uribe no es como, no sé, reducir No, el no. proceso y todo. No, yo no estoy a diciendo que algo solo, muy yo no estoy elemental. diciendo que solo Uribe, pero uno no puede menospreciar Claro, uno no lo puede menospreciar, pero la Coronel capacidad y la influencia de Uribe en sectores de la opinión colombiana, que nunca un acuerdo de paz, vuelvo y le insisto, haya tenido un dirigente político abiertamente, de frente, con sus argumentos, usted los compartiera o no, oponiéndose a un acuerdo de paz. Es que vuelve y haga memoria, yo le pido. Nunca, ni cuando se hicieron los intentos, acuérdese, el consenso nacional respaldando a Pastrana en el Caguán, que lo hizo muy mal y que eso terminó mal es otra cosa, pero no había oposición. En los consensos nacionales, cuando las amnistías, que incluso Álvaro Uribe, ¿se acuerda usted? Se la dio al M-19 y fue ponente, ahí no había discusiones. Aquí hubo, desde el primer día, una gran pelea política que uno no puede desconocer. Bueno, Y pero hay- entonces, hay- ¿por qué? No, es que quería referirme a algo que sobre eso decimos en el libro, en la introducción. En la introducción mostramos cómo la llegada de Álvaro Uribe al poder en el 2002 tuvo un efecto, diríamos, migratorio, porque Colombia había tenido unas mayorías... ¿En el 2002? 2002 llega Uribe al poder, sí. Digo, el efecto migratorio es el siguiente. Colombia había tenido unas mayorías que respaldaban la paz, como Juan Fernando lo señala ahora.
el M-19, el Quintín Lame, en fin, no había oposición a que se alcanzara un acuerdo para que se reincorporaran a la vida civil unas personas que estaban alzadas en armas. Es que me quedé pensando, empecé 2012, iba a decir, no, Uribe, 2002, claro, sí. ¿Qué pasa cuando Uribe llega en el 2002? Que Después Uribe de que viene el Caguán, gana en primera vuelta con unas mayorías superiores al 50%, obviamente, con una tesis de inexistencia de conflicto armado, de que había la posibilidad de derrotar militarmente a las FARC, y eso hace que las mayorías en Colombia pasen de ser proclives a la paz o a un acuerdo a ser proclives a creer que se puede una victoria militar. Y ahí se relata, digamos, cómo ese hecho político, que además se repite en el 2006, pues construyó un imaginario en un gran sector de la población colombiana que sigue creyendo o siguió creyendo que era posible derrotar militarmente a las FARC, y no ven con buenos ojos, como sí lo veía la mayoría de la sociedad colombiana en los 90, que alcanzar un acuerdo le servía un diálogo, que al fue país. Lo que le permitió a Pastrana hacer los 42.000 Pastrana, a Gaviria, kilómetros. al propio barco. Pero realmente yo quiero ahondar un poquito algo, en Guillermo, eso. Vanessa, de eso, mire, otra explicación, siguiendo la misma línea de la derrota militar. Cuando llega el 2010, el presidente Santos al poder, el país está convencido que las FARC están ya derrotadas militarmente. O sea, la campaña, claro, hubo avances militares importantes, se debilitó militarmente a las FARC, pero la FARC no estaba acabada militarmente. Pero la campaña publicitaria del gobierno entonces fue muy hábil, y la gente entonces consideraba, uno hablaba con mucha gente y le decían, pero ¿para qué negociar si estos señores ya están acabados? Todavía le dicen a uno, pero es que no era necesario hacer un proceso de paz, ellos estaban acabados. Exactamente, ya estaban liquidados militarmente, que es lo que en el fondo la gente quería. Pero la muestra es, a mí uno de los temas que a mí me impactó mucho en la implementación fue cuando empezó el desarme ese mes de junio. Vanessa, la gente que decía que las FARC estaban acabadas, y esos armamentos que veía uno, eso no eran los fierros viejos de los paramilitares, esas armas modernas, esas armas superpoderosas, uno decía, tenían armas a todo dar para poder seguir dando, generando violencia y generando más víctimas en Colombia 20 años más. Se me está acabando el tiempo, lamentablemente, porque Sí. me quedaría una hora más entera aquí Sí. hablando, ¿no? Pero hay unas preguntas muy puntuales que quiero hacer. Hay una parte del libro donde uno casi que llega a creer, y este es suyo, doctor Cristo, que Santos fue a visitar a Uribe a Río Negro, Sí, pero claro. la imagen con la que nos quedamos los periodistas es que esa reunión había sido en el aeropuerto. En la base aérea base, en en Río la Negro. base aérea. Es en la base, claro. Ah, bueno. Pero es que Santos le ofreció a Uribe que iba a la casa Claro. de él. ¿Y qué pasó? Cuando Santos llama a Uribe y le dice, yo quiero ir a visitarlo a su casa, Uribe le dice, no, presidente, yo voy a la base de Río Negro. Tal vez Y en no sé esa si conversación el tema principal fue Andrés Felipe Arias. Pues yo no estuve en esa conversación. En esa conversación estuvo Luis Carlos Villegas, precisamente porque el presidente iba a un acto de la Fuerza Aérea en Medellín y aprovechó esto. Fue el último día antes de firmar el segundo acuerdo. Lo que sucede es que Uribe le pide a Santos que se aplace la firma del acuerdo, que vuelvan los negociadores de La Habana y tomemos lo que se avanzó como un borrador para mirar un último esfuerzo. Y ahí, tanto de la calle como Jaramillo, como el suscrito, yo estaba en Bogotá, de la calle Jaramillo en La Habana, considerábamos que ya se habían agotado todos los esfuerzos, que el tema central, que era el de la participación en política de las FARC, eso no iba a variar y que había que firmar el acuerdo. Entonces, finalmente Santos pues termina la reunión mal y dice pues que no hay nada que hacer. Cuando sale Santos, nos llama a varios, yo fui uno de ellos, y Santos en ese momento me comenta sorprendido, y yo, ¿cómo le fue? Dijo, pues este señor la primera hora de conversación fue sobre, me recibió con el tema de Arias. De Arias. ¿Dónde está Andrés Felipe Después Arias? empieza. ¿Saben? No, ni idea. No está en La escuela de caballería, ¿lo dicen, que ¿no? dicen? ¿Pero alguien lo ha visto? No, pues nosotros no vamos a la escuela de caballería. Otro de los episodios y de los disparos que no está en el libro es los disparos de Juan Carlos Pinzón, en su momento embajador de Estados Unidos. Nos faltó. Como ya no estaba, él disparó durante el acuerdo, pero nosotros disparó aquí como ministro de Defensa. Nos referimos a la implementación, entonces ya no estaba, sí, no hace parte. Pero ustedes que de hicieron este parte de relato. ese gobierno, que vieron a Pinzón en Washington, porque es que Washington pues es Washington, ¿no? O sea, uno no es embajador en Lima, con todo respeto, pues es en Washington.
Hoy en día, esas posiciones que él manifiesta contra lo que se acordó, lo que se firmó, la implementación, ¿todo eso lo sorprende? No, a mí no me sorprende. Yo era representante a la Cámara y me opuse, y el doctor Pinzón lo recordará, a un proyecto que él impulsó que modificaba la justicia penal militar. Y yo siempre le dije a él, mire, ¿usted para qué promueve eso? Espere que salga del acuerdo de La Habana, que va a crear un modelo de justicia transicional que seguramente va a incluir a los militares. Y la manera como él, digamos, respondía y los adjetivos que utilizaba, pues lo llevaban a uno a concluir que claramente él no estaba conforme con el proceso de paz. Y ahí hay que destacar a Vargas positivamente. Vargas, siendo vicepresidente y siendo ministro de Vivienda, cuando empezó el acuerdo, el proceso de paz, Vargas era ministro de Vivienda, luego fue vicepresidente. Vargas guardó silencio. En cambio, Pinzón sí no guardaba silencio. Desde Pinzón Washington, sí. No, pero desde Washington, porque le tocaba siendo embajador, pero siendo ministro de Defensa no guardaba silencio. Yo sé pero eso era un poco como el juego, ¿no? No creo. Yo sé que los negociadores en La Habana tuvieron que sortear dificultades por cuenta de la lengua de Pinzón. Néstor Humberto Martínez. ¿Lo sorprendió esa? A mí no me sorprendió la posición de Néstor Humberto frente al acuerdo. Usted dice en una parte del libro que es el principal opositor, y lo dice como en un término que lo iguala casi que Álvaro Uribe. No me acuerdo haber dicho el principal opositor. Yo lo que digo es que fue un error, uno de los principales errores del presidente Santos. ¿Por qué? Néstor Humberto Martínez fue el crítico más incisivo y poderoso que tuvo la JEP, y de paso el acuerdo de paz. Lo dijo fue el doctor. Claro, y yo digo que fue un error, pero ¿por qué? Más allá de la persona de Néstor Humberto. Porque él nunca fue, digamos, la Fiscalía es el órgano más poderoso que hay en Colombia, no hay lugar a duda. Y para estos efectos de la paz y lo de la JEP, era fundamental. El presidente se equivocó ahí lo digo, en la terna, simple y sencillamente, más allá de la persona de Néstor Humberto, porque tenía que asegurar que estuviera un fiscal que estaba comprometido a fondo, sin ninguna clase. Pero ¿cómo se va a equivocar? El presidente se equivocó en eso y en Bernal. Sí, por eso. Ahí están las dos equivocaciones. Y en el plebiscito, ¿qué pasa en el due diligence? Hubo varias equivocaciones, varias metiditas de pata, sin lugar a dudas. Pero ¿qué pasa en un gobierno pero usted, que al ministro del Interior, usted en su momento no le dice, oiga, presidente? No, pues en este caso ahí contamos que obviamente se lo dijimos, él tomó una decisión que es del fuero presidencial. Néstor Humberto estuvo bastante tiempo por fuera de la terna con ese argumento, y a última hora, el día anterior, él toma la decisión, presidente Santos, consultando con la almohada, nos lo dijo después, de que definitivamente lo iba a incorporar, porque la decisión en un momento de la terna era ni va Néstor Humberto ni va Perdomo. Claro. Del otro lado, que eran objeto además de disputa política del Partido Liberal con Gaviria y de Cambio Radical con Vargas. Sí, entonces, llegó un momento en que le dijimos a algunos, al presidente sin ningún interés político, no entre en esa pelea política, es un pulso de Gaviria y Vargas, cada uno tiene candidato, el fiscal no puede ser ni de Gaviria ni de Vargas, tiene que ser de usted y comprometido con la paz. Él toma la decisión, dice, bueno, va Yesid Reyes, va Mónica Cifuentes, y voy a buscar un tercero. Hasta ahí quedamos hasta que nos sorprende al día siguiente, incluyendo a Néstor Humberto, que desde que empezó el trámite de la JEP, empezó a hacer observaciones, yo lo digo ahí en el libro, al principio unas válidas, que mejoraron el acuerdo, había unos vacíos en materia de la reincidencia de los señores de las FARC de los delitos, en muchos temas. Había observaciones válidas que las recogimos todas, primero en la norma constitucional y después en la ley estatutaria. Pero ahí le pasaba a uno algo bien curioso, Vanessa, y es que uno hacía las reuniones, hacía el esfuerzo, llegaba a los acuerdos y apenas quedaba uno tranquilo, decía, no, pero ahora faltan estas otras 10 y les mandaba cartas. Todas llegaban por escrito a la mano. Mandaba cartas todo el tiempo, dejando constancias. Entonces ya era una cosa que obviamente era evidente, que ya lo que había eran unas observaciones de fondo al acuerdo de paz, no a la JEP. Me explico, porque ya atender algunas de las modificaciones que sugería era modificar el acuerdo de paz que ya estaba suscrito. Pero mi pregunta es, ¿cómo un gobierno
que maneja un país como Colombia tan conflictivo durante 8 años, que se sienta con una guerrilla, con un tipo como Timochenko, una negociación en Cuba, los desarma, 13.000 miembros, bueno, dicho todo lo que usted quiera, articula la JEP, que verdaderamente es muy interesante por lo que decíamos al comienzo de esta entrevista, es que busca algo que se llama verdad, que usted lo dice ahí, que países como Argentina, como Chile, como Guatemala, Sudáfrica, han logrado recuperar su vida, pues Sudán, a punta de saber verdades. ¿Cómo no propone un presidente a un fiscal como Néstor Humberto Martínez? Pero eso sí pregúntale a independiente. Juan Manuel Santos, a nosotros no. Pues no, porque ustedes eran los alfiles del gobierno. Pero no, ¿Cómo llega a, independientemente si a uno le gusta Néstor Humberto Martínez o no, es que no iba en coherencia con los intereses del gobierno? Como Bernal, el magistrado de la Corte Constitucional, tampoco. Como el plebiscito tampoco. Ese fue un gol olímpico. El de Bernal sí fue con desconocimiento. Pero ¿cómo es posible que eso pase? Es decir, el Google, hagámosle un Google a este señor, que es lo que ha hecho en la vida, eso no se hace en un Vanessa, gobierno. Pero para volver al tema de Néstor Humberto, y yo le agrego el de Rodrigo Lara, que fue presidente de la Cámara el último año, que también muchas voces le dijimos al presidente, cuidado esa presidencia en la Cámara el último año. Él siempre tuvo el temor, el presidente, de que no incluir en la terna a Néstor Humberto o no permitir o bloquear el ingreso o la elección de Rodrigo Lara como presidente de la Cámara significaría, o pudo haber significado, que Cambio Radical se fuera a la oposición. Okay. Pero al final igualmente se fue a la oposición, claro. Es decir, perdimos por lado y Por lado. lado y lado. Pero yo creo que él siempre aspiró a que Cambio Radical se mantuviera en la coalición y sin duda esos votos de Cambio Radical pues los necesitábamos en el Congreso para sacar adelante una implementación que era un asunto muy complejo. Pero logremos eso. El presidente Santos siempre, de buena fe, siempre quiso mantener a Cambio Radical y a Germán Vargas en el gobierno apoyando la paz. Y Vargas duró muchos años, así fuera pasivamente, en una actitud positiva y constructiva frente al acuerdo. Volvemos al tema, Vanessa, si no hubiera habido elección presidencial 6 meses después, si el acuerdo hubiera salido antes, seguramente la posición de Germán no hubiera sido distinta, porque él entendía que había que hacer el acuerdo de paz, se lo decía a uno, él estaba de acuerdo con hacer el acuerdo de paz, pero cuando empezó a ver que el acuerdo se desgastó y campaña y la derecha empezó a desgastar el acuerdo, dijo, yo no me puedo quedar aquí parqueado en eso. Fue un tema evidentemente político y Santos siempre, a él también le salió mal y al gobierno. Santos siempre tuvo la esperanza y el optimismo. Él siempre creía que por su relación personal con Vargas, que era extraordinaria y que era muy buena, ¿eh? Por su confianza, por la manera como han construido eso, al final él siempre podía llegar a acuerdo con Vargas en el tema de la paz y no iba a pasar lo que lamentablemente pasó. Bueno, ¿cómo escribieron el libro? ¿Estaban todos los dos de acuerdo siempre en todo o no tanto? Porque además me sorprendió que hablan de capítulos que ocurrieron hace nada, digamos, lo de Santrich, la renuncia de Néstor Humberto fue hace 15 días. Sí, ¿no? Es que tuvimos que reabrir el libro varias veces. Varias veces, aplazamos un poquito porque la expectativa de Santrich... ¿Qué pasaba con las objeciones de la JEP? ¿Qué pasaba con Santrich? Es de ahorita, hace 15 días. Nosotros empezamos a escribir desde noviembre, tal vez, Guillermo, diciembre. ¿Y estaban de acuerdo en todo? Empezaron las objeciones, pues estábamos de acuerdo por una razón muy sencilla. Primero porque obviamente compartimos plenamente lo que hicimos y compartimos todo el tema, tenemos una coincidencia plena en todo lo que había que hacer. Pero segundo, porque la manera como hicimos el libro pues fue muy sencilla, ¿eh? El periodo que usted le tocó como ministro y que le tocó manejar, ¿eh? lo escribe usted, y el final del periodo, que era el de Guillermo, pues lo escribió Guillermo, que fue el que vivió pero la tiene una etapa coherencia, difícil. No es tan desligado, tiene una... Claro, tiene coherencia porque los compartimos. Pero además yo fui viceministro de Juan Fernando, ¿no? Entonces estuve un año, digamos, de los 3 años que estuvo Juan Fernando, yo estuve un año también en el ministerio. Luego pues teníamos la secuencia de los acontecimientos muy clara. Y nos ayudamos a recordar, yo le decía a Guillermo en el viceministerio y tal, más él a mí, porque yo después ya no estuve en el gobierno, y también ayudó mucho obviamente el principio para la coherencia, la introducción, que es muy importante, del tema de la ley de víctimas y cómo la ley de víctimas reconoció el conflicto armado en Colombia, que nosotros también la trabajamos juntos. Entonces digamos que hay una coincidencia en la tarea. ¿Y sabe que casi nos matamos por cumplirle la cita a Uribe? Eso está también contado ahí. Sí. Teníamos una cita el 27 de octubre con Uribe y con los voceros del No para la renegociación en la Giralda un sábado.
y estábamos los dos en una cumbre de gobernadores en Armenia. Y nos cogió la noche, se nos hizo muy tarde. Una opción era quedarnos, pero teníamos que cumplir semejante cita, imagínense ustedes, con Uribe. Era un sábado, Giralda. 27. Nos devolvimos del eje cafetero, el vuelo salió desde Pereira muy tarde y aterrizando aquí el avión se salió de la pista. Yo tuve que abrir la puerta de emergencia y salir corriendo porque además... Fue con abierta de puerta. Claro, no, pero es que nos gritaron, esto va a estallar. El avión quedó en pérdida. Yo salí sin zapatos corriendo por el aeropuerto del Dorado. Un buen presagio. Estaba lloviendo en Bogotá y el piloto dijo, ministro, no podemos aterrizar. Y yo, tenemos que llegar porque tenemos una cosa muy importante mañana, muy temprano, y tiene que aterrizar, y lamentablemente ahí pues se presentó ese incidente, que salimos por el ala del avión, y yo me acuerdo de cuando estaba ahí, todavía estábamos en el Pasto del Dorado, entró la llamada del presidente Santos, que estaba en Cartagena, obviamente le avisaron de la torre de control, bueno, la gente de seguridad, dijo, ¿qué les pasó? Yo, no, aquí estamos bien. Dijo, bueno, menos mal que quedó bien porque mañana tiene una cita muy importante, no vaya a abandonar La Paz. Casi morimos por La Paz. ¿Y quién eligió el nombre Los Disparos de La Paz? Porque sería más como los disparos del fuego amigo. Disparos a La Paz. No, porque también hay disparos del Centro Democrático hay duro. varios. Y ahí demostramos todas las mentiras de la campaña del plebiscito, y demostramos también algo que para mí es muy importante en el libro, Carolina y Vanessa, y es que no es cierto esa afirmación que permanentemente hacen los sectores más radicales del Centro Democrático, que no hubo un nuevo acuerdo y que no hubo renegociación. Ahí es evidente, y dejamos evidente las modificaciones sustanciales que tuvo. Y contamos, además, Vanessa no nos preguntó, que estuvimos listos un acuerdo con el Centro Democrático para un nuevo acuerdo. Lo tuvimos sellado, simplemente quedó al referéndum de Uribe, porque nos sentamos con Iván Duque, Oscar Iván y Carlos Holmes en la oficina de Humberto de la Calle, y salimos acordados ¿en qué? En que hacíamos todas esas modificaciones, y que el punto central en el cual no había acuerdo, que era que los señores de la FARC pudieran ir al Congreso en el 2018, le decíamos al país que en eso teníamos una posición distinta, y que ellos iban a hacer su campaña, ellos sabían que iban a hacer campaña del 18 con el cuento de las FARC en el Congreso, y era válido y legítimo. Una conclusión, cuando uno recuerda todo y cuando termina el libro queda como con la conclusión, si hubiera podido hacer más, yo creo que hicimos todo lo posible. La conclusión para mí, lamentablemente, fue que el Centro Democrático entendió, y si lo ven en términos políticos tenía razón, ¿no?, que era mejor para ellos no hacer el acuerdo y tener esa oposición en el 2018, que era la mejor manera de llegar al poder y Ahora, lograr. ¿cómo ven a Duque? Digamos, porque uno ve la implementación de los acuerdos y realmente se está haciendo mucho más de lo que la gente cree en la implementación de los acuerdos, en el apoyo a los proyectos productivos de los guerrilleros. Puede que no tanto en la sustitución de cultivos en el Putumayo y en Nariño, pero en los proyectos productivos sí. En el gobierno, cuando termina el gobierno Santos, solamente habían desembolsado el dinero para 2 proyectos, hoy en día van sí, pero es que llevamos 6 meses ya, claro, que de acuerdo, ya pero digamos, los cogieron ahorita, ellos en desarrollo, ¿no? De acuerdo, pero si ahorita dijéramos, no, es que no le han dado a ningún acuerdo, a ningún proyecto productivo, nada, uno diría, no, pues no han hecho nada. Yo creo que pero el gobierno ha intentado hacer la tarea de la reincorporación, y además están siendo coherentes con lo que dijeron, que iban a privilegiar la reincorporación de la tropa guerrillera. Sí. Y creo que en eso están trabajando. Pero hay algo, y ya está dicho en el libro, en el último capítulo, el que tiene que ver con el exterminio de los líderes sociales, en el que realmente no están haciendo las cosas. Sí. Hay muchos decretos y en general disposiciones normativas que se dejaron desde el gobierno anterior que este gobierno no quiere utilizar. Hay una cifra que maneja Barbosa, y es que se han reducido en comparación a mayo de este año, si no me equivoco, del año anterior a este, en un 35% los muertos a líderes sindicales. Pues Rodrigo Primi ya le contestó y le demostró sistemáticamente cómo esa cifra no es sostenible, ni el argumento, más que la cifra del argumento. Dice lo mismo que Primi, más o menos. Sí, y sobre todo porque, Primi lo dice en su columna, hay algunos homicidios que están en verificación por parte de la Oficina de Naciones Unidas, pero lo que me parece que hay que decir, y el libro lo dice con mucho énfasis, es que no han querido usar los instrumentos que están ya en el ordenamiento jurídico. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se tiene que reunir una vez al mes. Se ha reunido 2 veces en lo que va corrido el gobierno. El decreto de protección colectiva, que lo construimos con las comunidades, con la participación de la misión de verificación de Naciones Unidas, lo engavetaron.
y lo reemplazaron por el famoso PA o Plan de Acción Oportuna, que son consejos de seguridad itinerantes, Ganaron que es las más de lo elecciones. mismo. Digamos, eso no les da, ganaron las elecciones y tienen también la potestad para gobernar como No, les está parezca, bien, ¿no? Digamos, ellos tienen las eso competencias. para decir que en el Lo que pasa gobierno es que de me parece Santos que se también equivocan. mataron a líderes sociales. No, sin duda. No, eso eso pero, también lo a reconocemos mí lo que en me el parece libro. triste de ese debate de los líderes sociales uno es terrible. es el debate de las cifras. A mí no me gusta No, entrar uno es ni terrible. siquiera a descalificar las cifras de ellos. Nosotros fuimos los que acordamos con Naciones Unidas y con las propias comunidades el sistema de seguimiento, de verificación, porque había un montón de cifras y ahora está más o menos patentado, están verificando y que salga lo que da, pero que no salga a discutir que es que aquí hay 10 muertos menos o más. No, pero me yo parece creo que es muy que es deprimente. Lo que sentido trata de de decir fondo Guillermo Vanessa es que el acuerdo sí tiene unos instrumentos que previó. Es que lo que le da a uno tristeza, mire, la discusión sobre la unidad de la Fiscalía para el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Yo le confieso, a mí cuando las FARC insistían tanto en eso, yo decía, dejen el fetichismo legal, aquí todos los colombianos creemos que crean una institución, miremos a ver tal. Yo hoy les doy la razón a las FARC, la unidad no está funcionando. Mire, más allá de todas las medidas de prevención, de esquemas de protección de la unidad, de los propios decretos de protección colectiva, si la unidad de la Fiscalía no desmantela a quienes están asesinando, de las mafias del narcotráfico, de la minería, pues van a seguir asesinando gente. Sí. Nosotros, ahora que hicimos la marcha Defendamos la Paz, sacamos una declaración diciéndole al gobierno, mire, que se va a reunir la Comisión de Garantías, hagan esto y esto y esto. Usted dice algo que es muy cierto para volver a la implementación del acuerdo. Uno no le puede pedir a un gobierno, por ejemplo, que no tiene una visión similar a la del acuerdo sobre el desarrollo del campo, que haga lo haga. que... De acuerdo. Pero sí puede pedirle en unos temas esenciales de protección de vida, y están haciendo en reincorporación, están haciendo más o menos lo que tienen que hacer. O sea, yo creo que la visión que ellos tienen del acuerdo de paz es muy recortada por una sencilla razón, porque ellos creen que este país no necesita reformas, ¿no? Porque ellos creen que en el territorio todo más o menos a punta de ejército. Pero ellos de quiénes, soldados. es que cuando uno habla de ellos hay un montón de No, gente, el uno no puede gobierno. pensar que María Fernanda Cabal piensa lo mismo No, que el Iván gobierno. Duque o que No, Álvaro pero- Uribe o que, pero al final el o gobierno que el tiene ministro de Defensa, ¿no? pero al final el gobierno tiene una agenda. Yo no creo en la reforma rural integral del punto 1, yo no creo en la sustitución social de cultivo. Hay una visión de país distinta. Por eso la implementación es al 2030, no es al 2022. No hay que pedirles que hagan todo el tiempo. Yo en eso soy benévolo con el gobierno, pero sí deberían hacer unas cosas mínimas. Están haciendo algunas, estoy de acuerdo con usted, pero hay que meterle más la mano a los PDs, porque el desarrollo en los PDs también puede ayudar a controlar los crímenes de líderes sociales. Las curules de víctimas son enemigos de las curules de víctimas que ayudarían mucho. Mire, Vanessa, Yo ¿usted se imagina ¿sabe qué? Lo que le si quiero, hoy para hubiera... aclararle a los oyentes una cosa de lo de los líderes sociales, decir, suena horrible decir, sí, en el gobierno de Santos también Sí. mataban líderes sociales en todo lado. No es que se estén justificando, lo que pasa es que a veces creo que así como ustedes tuvieron una oposición muy férrea y el acuerdo de paz tuvo una oposición que ningún otro acuerdo nunca había tenido, este gobierno también tiene una oposición tiene. que no le acepta nada y que todo le parece... Pero nosotros que lo- aceptamos que están implementando unas cosas. Yo voy a decirle lo siguiente frente a las curules de víctimas. ¿Usted se imagina donde hoy tuviéramos 16 No, ese dirigentes sí. de las regiones en el Congreso denunciando ante el país y al mundo Lo que ocurre en sus porque en regiones. sus zonas es donde están asesinando los líderes sociales? Ahí sí tendrían más dolientes que usted y que yo y que todos, porque es la gente en la región, y ese era el propósito. Sí, que hacerle además es seguimiento como al intrínseco en cumplimiento el del proceso acuerdo de paz, de acuerdo. Entonces me parece que hay unas cosas que no las están haciendo, que son enemigas de eso. En algunas tienen razón. Yo no le pediría al gobierno que haga una reforma agraria integral, pues este gobierno No le interesa, no no, le lo va a hacer. interesa. No estaba en su y proyecto no es su político. modelo de no. país y tal. De acuerdo. Pero sí le pediría fortalezca a los PDs, proteja a los líderes sociales, no le quiten la plata a la implementación de la paz. Porque a la claro, usted tiene razón, ellos ganaron y tienen una visión de país. Y hay un tema que está en el acuerdo y está dicho en el libro. El acuerdo plantea un pacto político para proteger la vida, para rechazar la violencia. Eso no le cuesta al gobierno nada, hacer esa convocatoria y que todos rechacemos, todos los dirigentes políticos junto con el gobierno rechacemos esos homicidios y propongámonos como prioridad proteger la vida de la gente. Yo creo que para eso no se necesita tener la misma visión de modelo de Estado, porque Sino el claramente mismo no la respeto por tenemos. la vida. Es lo mínimo, Que es de los lo acuerdos. Si hay esencial, un que es lo punto que del cual estamos nos podemos poner de planteando ahí. acuerdo en ese, y podemos trabajar juntos en eso. Y se lo hemos dicho a la gente del gobierno. Bueno, pues me encanta tenerlos aquí.
El libro se llama Disparos a la Paz, muy, muy interesante, le deja a uno pues como una visión bastante contextualizada de la época en la que ustedes le apostaron tanto a ese acuerdo de paz. Muchas gracias por venir, como siempre. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación y ojalá puedan disfrutar del libro y aprender más de Colombia. No, Vanessa, a usted muchas gracias y bueno, ojalá contemos con muchos lectores para que este tema siga vigente en el debate nacional. Sí, lo de la paz es algo que siempre hay que seguir leyendo, entendiendo, conociendo y aprendiendo. Ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue.